Hola, bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de esta clase. Bueno, en principio comentarles que este espacio de enseñanza en la Escuela Secundaria Técnica está integrada como dentro de su currículum por disciplinas diferentes. Vimos con Davini desde los aportes de la didáctica, con Jesús Palacio desde la pedagogía, con Freire también desde la pedagogía, desde otro tipo, pero también pedagogía. Yo siempre les aclaro esta cuestión de que de acuerdo a qué autores, autoras tomamos, vamos a tener distintas miradas y esto es importante, digamos, volver a aclararlo porque tiene que ver con que la enseñanza es un campo muy complejo. Estuvimos viendo recién un repaso y estamos, les decía yo, en el módulo 2 de teorías de la enseñanza y dentro de las teorías de enseñanza como contenido, ustedes en la planificación podrán observar que hay dos temas que se llaman triángulo didáctico y contrato didáctico, para que son dos contenidos que vamos a ver ahora brevemente, porque un poco ya estuvimos hablando en las clases, pero antes de adentrarnos en ello quería comentarle el sentido de la didáctica, o sea, qué significa didáctica. Etimológicamente, es decir, desde el origen de las palabras, de cómo surge, con el idioma griego, didáctica viene de didáctico. Y didáctico significa enseñar, dar a conocer, explicar claramente. Es decir, que el sentido etimológico de didáctica está fuertemente vinculado con lo que es enseñanza. Por eso es que dentro de los temas de este espacio vamos a trabajar lo que es el triángulo didáctico y el contrato didáctico. También la didáctica, dentro de las definiciones que se realizan en diccionarios comunes o diccionarios de las ciencias sociales, la define como una disciplina que tiene, digamos, como objetivo el estudio de las estrategias de enseñanza y de cómo lograr un aprendizaje. En este caso, en esta clase y desde la disciplina específica didáctica, tiene mucho más sentidos, más allá del etimológico y de cómo es definida por diccionarios. Entonces, vamos a trabajar este tema del triángulo didáctico y del contrato didáctico desde los aportes de Ruth Hart, que ella es una especialista en didáctica, y hace como un recorrido tomando aportes de otros especialistas en esta materia, en este campo, y en realidad también entiende que la didáctica eh, toma, digamos, conocimientos, contenidos desde otras áreas también, o sea, es interdisciplinaria. Específicamente, este triángulo didáctico que un poco algo hicimos referencias en un momento con Davini, hice un mapita como para mostrárselos. Va a aparecer al revés porque lo escribí como suelo escribir, entonces en la pantalla aparece al revés. Está compuesto el triángulo por estudiantes, docentes y el saber, y ambos en un contexto que genera un sistema. Ruth Hart va a decir que va a tomar en realidad los aportes de Chevalier, que él es el que introduce este concepto de triángulo didáctico, y va a decir que la didáctica lo que hace es estudiar este sistema, que es donde se produce la enseñanza, este proceso de enseñanza y aprendizaje. Decimos y porque como hacíamos referencia anteriormente y en otras clases, no siempre que hay enseñanza y aprendizaje. Pero en este caso, cuando la hay, necesariamente tienen que existir, digamos, estos componentes, que a su vez
Este es un aporte, digamos, de la didáctica, pero podemos pensar muchos otros más. En este caso, como dentro del currículum que ustedes tienen que aprender, están estos aportes, entonces vamos a hacer un análisis, un breve análisis por lo menos. Acá cuando habla de estudiante, bien podríamos considerarlo como sujeto. Y entonces, desde los aportes de adolescente que ustedes tienen, que entienden a este adolescente en su construcción, un sujeto eh, en un proceso de construcción subjetiva, donde constantemente, digamos, va cambiando, tiene determinadas características que tienen que ver con su historia de vida, tiene que ver con el contexto, no solo en el que han nacido, sino en el proceso evolutivo. Es un sujeto como estudiante que está atravesado por distintas perspectivas y miradas, donde hay una fuerte incidencia de lo social, de lo cultural, no solo de lo biológico, de lo neurológico. Es un sujeto complejo. Eh, Otro de los componentes es el saber, que tiene que ver con el currículum específicamente. El currículum que lo vamos a trabajar en el próximo módulo, que no es solo lo escrito, lo determinado por el Ministerio de Educación y que es necesario ser transmitidos en las aulas, sino muchos otros más. Y este saber, que no es solo eso, sino otros saberes que ocurren en el aula. Ese tema lo vamos a dejar para el siguiente módulo. Y después el otro componente, que es el docente, que somos nosotras y nosotros como sujetos enseñantes. Estuvimos trabajando distintas concepciones, es una construcción social. También podemos hacer un aporte desde Giroud, Henri Giroud, que es un pedagogo francés, que él considera, digamos, a los docentes sujetos, como sujetos intelectuales, como esta capacidad, digamos, creativa que tenemos de poder tomar decisiones, de poder modificar ciertas cuestiones, de poder, a través de lo que nosotras y nosotros pensamos, eh, ponerlo en práctica. No solo ser sujetos que reproducimos una lógica, unos ciertos contenidos, sino también que podemos crearlos y transformarlos. Entonces, aquí también, digamos, de nuevo para vincular con esto de las filosofías de enseñanza, aparece nuevamente este aporte desde entender a la enseñanza como una actividad artística política. Trato de hacer vínculos, digamos, para ver si se va comprendiendo más o menos el eje de este espacio. Este sujeto que también es este sujeto docente, que también está atravesado por su historia de vida, por su constitución subjetiva, por el contexto de políticas públicas como sujeto de trabajador de la educación y demás. Es decir, la idea, digamos, de Rutger es poner en consideración de que hay un sistema que se da dentro para que se dé este proceso de enseñanza-aprendizaje y que tiene tres subsistemas, que sería uno el estudiante, otro el saber y el otro los docentes. Entre el estudiante y el docente tiene que haber necesariamente un vínculo y una comunicación que va a estar mediada por estas palabras, esta palabra no solo hablada, estos gestos que va a generar una comunicación. Nos decía Gibbs y Palamidesi, dentro de la filosofía como arte y como una actividad artística y como una actividad política, de que existe una red de significados o sea, el docente tiene que lograr decodificar y transmitir esos significados que ocurren entre
los estudiantes y el conocimiento. A su vez, este estudiante, si lo seguimos complejizando y por ahí con el espacio de aprendizaje se lo puede seguir haciendo, tiene unos ciertos contenidos previos ya adquiridos y que a la hora de tener una intencionalidad pedagógica con esos estudiantes es necesario conocerlas. Por eso de ahí la importancia de los diagnósticos y de no dar nada por sentado. Bueno, el otro tema que trabajábamos dentro de la planificación es este contrato didáctico, que también, digamos, lo trabaja Ruth Harp, que el contrato didáctico ella lo toma de Brousseau de los años 80, 1980, que él dice que siempre en la relación entre docentes y estudiantes hay un contrato que nos dice cuál es el rol de cada uno, de cada una. Hay ciertas actitudes que los docentes esperamos de los estudiantes y de las estudiantes y ciertas actitudes que los y las estudiantes esperan del docente, de la docente. Por ejemplo, como docente el docente espera del estudiante que haga silencio, el docente espera del estudiante que copie lo que está en el pizarrón, y así sucesivamente. Ustedes pondrán muchos más ejemplos. Y los estudiantes esperan, por ejemplo, del docente que pueda transmitir ciertas ideas con claridad o que tenga una determinada postura, una cierta autoridad. Este contrato didáctico que se pensaba y se establecía como estas actitudes esperables, tanto de un lado como del otro, lo vemos en la actualidad que está un poco desdibujado. Ya no se puede seguir esperando las mismas actitudes que se esperaban en otro contexto histórico. Eso, si lo analizamos desde una escuela tradicional y desde el origen de la escuela tradicional, allí sí era, este contrato pedagógico está muy fuertemente implementado, digamos, se lo podía implementar y cumplir, se lo debía, no solo se podía, sino que se lo debía cumplir e implementar. Actualmente vemos que ese tipo de contrato ya no es posible en esos términos, porque en realidad esas actitudes que una o uno espera del estudiante se han modificado, al mismo tiempo que la del docente. Hablábamos en otra clase esta cuestión de entender a este siglo XXI como un siglo del conocimiento, donde ya no es la figura del docente o la docente quien tiene la posesión única del conocimiento. Entonces ya eso ya nos posiciona desde otro lugar. Ya las asimetrías en relación al conocimiento un poco está desdibujada. Así que, bueno, eso es desde los aportes del contrato didáctico para pensar, digamos, en la actualidad cómo se fue modificando, cómo se modifica y poder ir decodificándolo. Dentro del triángulo, también vamos a ver ahora, les voy a leer unos fragmentos de la ley. Ustedes, estando dentro de la escuela técnica, conocen la ley 26.058, que es la ley de educación técnica, que se sanciona en el 2005, incluso antes de la ley nacional de la 26.206, que eso también es muy interesante y después vamos a especificar y vamos a, con mayor detenimiento, a trabajar, digamos, los lineamientos de esta ley, así como el perfil profesional. Pero ahora les voy a leer un artículo, uno de los artículos que está dentro del capítulo 2 de los objetivos de la ley,
No, no se los voy a leer, se los voy a comentar, así no lo hago tan largo. El artículo 8 de la ley 26.058 lo que plantea es el objetivo de la formación profesional. Y tanto en ese artículo 8 como en el 17, 18, 19, sostienen que la formación profesional tiene que ser una formación de actualización, de desarrollo y de preparar a los sujetos para una entrada laboral. Es decir, tiene una función específica de formar a futuros trabajadores profesionales, actualizando los contenidos para poder incorporarse en un circuito local, regional y nacional. Entonces, volviendo al triángulo didáctico o tríada didáctica, este docente, en este caso en una escuela técnica, o sea, entendiendo el contexto, es importante tener en cuenta cuáles son las intencionalidades que subyacen en las leyes de educación. En este caso, la ley de educación técnica que regula sus prácticas educativas. Es decir, ese contexto que hablábamos se da no solo por los años, o sea, el momento histórico, sino también por cómo es regulado este sistema educativo. Para ello es importante tener en cuenta, vuelvo, a las leyes, no solo al currículum prescripto, no solo a la lectura de, en este caso, Chosmalal o Las Ovejas o Barbarco, sino también tener en cuenta el contexto sociopolítico, económico que se da en este momento para poder complejizar y llevar una mejor prácticas de enseñanza posible. Todo esto ustedes ya lo saben, lo que hago es traer los aportes de estos especialistas o que por lo menos estudian estas realidades, digamos, y que nos dan determinados aportes. Así que bueno, esto es los contenidos que teníamos preparados para hoy. Vamos a volver a trabajar con las actuaciones de las máquinas de enseñar porque realmente fue un dispositivo muy interesante de cómo lo llevaron a la práctica. También, así que la consigna para la clase virtual va a tener que ver con con esas máquinas, con las máquinas de entender a la enseñanza como actividad técnica o la enseñanza como una actividad artística política y con estos dos temas que dimos del triángulo didáctico y del contrato didáctico. Bueno, nos vemos dentro de 2 semanas y bueno, que estén bien. Cualquier duda me escriben o a mi teléfono o al mensaje de la plataforma. Digo mi teléfono porque en realidad no tengo internet, entonces se me complica acceder a la plataforma. Bueno, eso fue todo.